buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una alegría poder estar con ustedes en este día miércoles. Hoy es miércoles 18 del mes de enero del 2023. Esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, o Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney, Australia. Y agradecidos con el Señor por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentre con el estudio o la meditación, diríamos, en la palabra del Señor para esta tarde. Vamos a dar inicio, hermanos, y vamos a orar para que sea Dios el que nos hable, que nos bendiga, que nos ilumine y que Él tenga su palabra adecuada para cada uno. Oremos. Padre bueno, bendito eres Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Padre Santo, en el nombre de Jesús te encomendamos cada vida, cada persona, cada hermano, cada amigo que nos sintoniza, nos escucha, nos ve de alguna manera en cualquier lugar donde quiera que estén, donde quiera esta señal pueda llegar. Oh Padre Santo, toca cada vida, cada corazón. Que ese es el propósito de tu palabra, oh Dios. Llegar, cambiar, transformar, instruir, redarguir, exhortar. Oh Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús. En tus manos nos encomendamos, agradeciéndote grandemente, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Quisiera que leyéramos, hermanos, unos versículos en el primer libro de la Biblia. En Génesis, quisiera que leyéramos el capítulo 50, el último capítulo de Génesis, y veamos qué es lo que el Señor quiere mostrarnos en estos versículos. Capítulo 50, leamos versículo primero, y dice la palabra del Señor. Aún leamos del capítulo 49, el último versículo 33, dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Luego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve, sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. El versículo 7 aún dice: entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Amén. Hermano, estos versículos que hemos leído, como ya lo mencionamos, concluyen el libro de Génesis, el libro de los principios. El libro de Génesis, sabemos nosotros que empieza con la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, comenzó con vida, comenzó con esperanza, comenzó con un futuro para donde se desarrolló el género humano.
Pero llegamos al capítulo 50 y nos encontramos con este evento con el que finaliza este capítulo del libro de Génesis, y es la muerte de Israel, la muerte de Jacob. Y aún al final del capítulo 50 no solamente está la muerte de Jacob, sino que está la muerte de su hijo José. Termina el Génesis con muerte, pero podemos ver acá, es una muerte con esperanza, es una muerte con promesa, es una muerte no al vacío, sino que es una muerte al estilo de Dios, hermanos. Esa es una gran verdad que podemos encontrar acá. Y para comenzar, podemos ver acá que el hombre, el principal, el padre, el gran hombre que Dios usó, que se llamaba Jacob, el que luchó con el ángel, aquel que engendró los hijos que posteriormente vendrían a ser los nombres prácticamente de sus lomos, que serían las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Hermano, aquel hombre en el cual Dios puso su mirada para que el propósito de Dios se estableciese en el proceso que Dios iba a levantar a ese pueblo. Mas sin embargo, todos conocemos, hermanos, que en ese proceso hubieron situaciones adversas, hubieron situaciones difíciles, hubieron aspectos que podrían verse como que estuvieran dando un reto a ese plan de Dios. Y el caso es que ya conocemos el caso de José. Todos sabemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Era un hombre que tenía sueños, un hombre que tenía visiones, pero que llegó al punto casi de ser muerto. José sufrió el proceso de separación de su familia, de su padre. José sufrió el proceso de envidia por parte de sus hermanos. Aún José vivió un proceso de tráfico, porque eso es lo que él vivió. Lo traficaron como un esclavo. Pero la misericordia de Dios se cumple, y todos sabemos cómo José, con su carácter de hombre honesto, con su carácter íntegro, este hombre no falló a Dios, no le falló a Dios, se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel y se mantuvo honesto en su vida. Y podemos ver, tenemos los casos como él fue acusado falsamente, pero Dios lo llevó a ser el segundo prácticamente en el reinado de los faraones egipcios. Y sabemos que a esta altura él tenía una posición muy importante en el gobierno de Egipto, a tal grado que cuando había hambruna en la tierra, estas familias del otro lado del Jordán llegaron a pedir ayuda, y esa familia era su padre y sus hermanos. Y José tuvo misericordia por su carácter, por su honestidad. Él se acordó. Hermano, José no era de aquellos que se sentían ofendidos por una mala mirada. José no era de aquellos que se sentían complicaban la vida porque le dijeron una indirecta. Hermano, hoy en día o siempre quizás encontramos gentes que se ofenden, como decimos algunas veces, sudan calenturas ajenas, porque se dan cuenta que a alguien le pasó algo y entonces empiezan a hacer conjeturas, a decir, yo ya no quiero ir a esa iglesia no hay amor, en esa iglesia esto y lo otro, porque ofendieron a fulano de tal. ¿Y qué tiene con usted? Si José hubiera sido de esos tipos de individuos, ni lo tuviéramos escrito aquí en la Biblia, ni se mencionara de él. No hubiera sucedido nada. Pero José era un hombre de carácter, era un hombre de integridad, era un hombre de valores, y por eso llegó hasta donde llegó. Y en este momento que hemos leído, podemos ver acá que su anciano padre Israel, el cual quizás no fue muy buen padre, por decirlo así,
pero sin embargo fue su padre. Por lo tanto, José lo honraba. El respeto por ese patriarca Jacob era grande de parte de su hijo. Y en este momento dice la escritura que Jacob, o Israel, que es el mismo nombre, murió. Cuando sucedió eso, José se lamentó grandemente, lloró arduamente, dice el versículo 50. Se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Tuvo ese deseo de lamentarse por la muerte de su padre, pero después hizo algo y dice que ordenó que lo embalsamasen. Cualquiera diría, ya hay muchos comentarios que dicen de que José realmente no hubiera hecho eso. Uno se da cuenta cómo los comentaristas hacen sus análisis desde un punto de vista trivial, muchas veces, no siempre, muchas veces sí. Y desde un punto de vista trivial dicen, no, el embalsamiento era una técnica religiosa de los egipcios. Por lo tanto, aquí vemos de que José había sido influenciado por la religión egipcia, dicen algunos. Pero lo que no entienden es de acá dice que mandó José a sus siervos, los médicos. Es decir, los médicos eran los siervos de José. Cuando era el embalsamiento, recordemos que el embalsamiento fue una técnica desarrollada, o por lo menos eso es lo que sabemos, aplicada por los egipcios. Una técnica que hasta hoy en día no se sabe exactamente cómo la practicaban. Mas sin embargo, era una técnica que después de los 3000 años todavía se encuentran cuerpos que ellos embalsamaron. Todavía no se han descompuesto a su totalidad. Es decir, fue una técnica muy avanzada. Pero obviamente en Egipto la usaban en un sentido religioso, pero cuando era en un sentido religioso era aplicada por los sacerdotes. Aquí sin embargo vemos que no hay ningún sacerdote, sino que son los médicos los cuales estaban a la orden de José. Había un propósito en esa orden. Había un propósito. José lo que estaba haciendo era una preparación. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo una preparación? ¿Preparación de qué? ¿Con qué objetivo? Y vemos claramente que en la mente de José había un entendimiento de que su padre no podía permanecer, o sus huesos no podían permanecer en una tierra extraña. Recordemos que Egipto es un símbolo del mundo, es un símbolo del cautiverio, es un símbolo de la negación de Dios, es un símbolo de esta tierra. Entonces, en una forma simbólica también, José lo que estaba diciendo, voy a preparar el cuerpo de mi padre, porque mi padre no va a descomponerse en este mundo. Mi padre tiene que ser llevado a esa Canaán, a esa tierra que Dios nos ha prometido. Había una decisión de este hombre, José, sabiendo que su padre no iba a deshacerse en la tierra del cautiverio de Egipto. Aquí, hermano, hay un paralelo de lo que es el cristiano. El cristiano tiene una esperanza, hermano, y nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestra esperanza no está en este mundo. Si Dios ha dicho, si el Señor ha prometido, Él va a cumplir lo que Él ha prometido, hermano. Si el Señor nos ha dicho en el libro de Juan, dice, cuando Él decía, voy a preparar morada, porque donde yo esté, quiero que vosotros también estéis conmigo. Eso es lo que el Señor hablaba a sus discípulos, que Él se iba a preparar, hermano. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, que no es de esta tierra. Nuestras raíces, hermanos, no están en esta tierra. Nosotros pertenecemos al reino eterno.
Sea que muramos ahora o mañana o en 10 años, ¿qué sabe cuándo? Pero un día, hermano, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Pero para entrar allí tiene que haber una preparación. Y es lo que hizo en este caso, hablando físicamente. José dio órdenes que prepararan al cuerpo de su padre, porque lo iban a llevar desde Egipto hasta Canaán. No era un viaje en avión, era un viaje en camello quizás, era un viaje que en carreta. Lo iban a llevar qué sé yo cuántos días en ese desierto. Imagínense un cuerpo muerto en ese desierto, se iba a descomponer, iba a sufrir la descomposición natural. Por lo tanto era necesario prepararlo. Por eso es que José mandó a embalsamar a su padre. Tardaron 40 días para embalsamarlo, porque esa era la forma como lo hacían. Le sacaban todo el agua, los líquidos, los órganos, le ponían ciertos sales, le ponían hierbas, había que sacarle el corazón. Todo eso era un proceso que duraba 40 días. Y además de eso, fue velado por unos 70 días, dice acá. Y lloraron los egipcios 70 días. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Hermano, ¿por qué? Ese es el otro aspecto importante que podemos notar acá. Este hombre no era egipcio. El padre de Jacob, el padre de José, perdón, Jacob, no era un egipcio. Ni el mismo José no era un egipcio. Todo el mundo sabía que ellos habían venido del otro lado de Jordán. Por lo tanto, ¿qué tenían que hacer los egipcios honrándolo? ¿Por qué lo tenían que lamentar? Quizás no fue mucho por quién era Jacob, pero más que todo era por quién era José, su hijo. Recordemos, como ya lo dije, José era un hombre íntegro. Se había ganado el respeto de los egipcios. Por lo tanto, si él era un hombre respetado por los egipcios, todo lo que le perteneciese a él, su padre, sus hermanos, toda su parentela, iba a ser respetada. Porque José era un hombre íntegro de corazón y de hechos. Y por eso él sabía que en su corazón él no pertenecía a ese mundo de Egipto, donde había pecado, donde había maldad. Él preparó a su padre por ese mismo concepto que él tenía. Y vemos, hermanos, que así sucedió. Le mandó a decir al faraón, a decirle, mi padre murió y quiero llevarlo a enterrar a Canaán. Quiero llevarlo hacia Canaán. Entonces el versículo 5 dice, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que yo voy a morir, y en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Y el versículo 6 dice, y el faraón le dijo, ve, sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Faraón respetó hasta el último momento el deseo de José, porque era, como repito una vez más, un hombre íntegro. ¿Y cómo sabemos que era un hombre íntegro? Porque más adelantito dice, aún del versículo 15, dice que sus hermanos, cuando se supieron, pasó todo eso, el sepulcro de su padre, sus hermanos tuvieron miedo. Tenían temor de José y dijeron, ahora que nuestro padre ha muerto, José se va a vengar de nosotros. Ahora que nuestro padre ya no está, ya José se va a acordar de todo el daño que nosotros le hicimos y nos va a castigar. Estos fulanos, los hermanos de él, ellos sabían lo que habían hecho a José, que lo habían vendido, lo habían maltratado. Pero eso había sucedido 40 años más o menos antes. Pero ellos todavía tenían ese sentimiento en su corazón. No había habido arrepentimiento en sus vidas. Y ellos... aquí dice que ellos le dijeron a José, José, mira, nuestro padre ha muerto. Y él nos dijo, nuestro padre nos dijo que cuando él muriera, que nosotros te pidiéramos perdón por todo lo que te hicimos y que tú nos perdonaras. Le estaban dando una... no se sabe si fue cierto lo que ellos estaban diciendo acá. Por la clase de personas que eran, no se sabe si era cierto o estaban inventando ahora que el papá murió. Yo dije, digámosle a José que por memoria nuestro padre nos perdone.
Y le empezaron a decir con miedo, con susto. Pero José, dice el versículo 17, lloró mientras ellos hablaban. José no se puso amargado. José no puso a decir, cierto, estos sinvergüenzas me quisieron matar. Estos sinvergüenzas me vendieron. Estos sinvergüenzas hicieron esto y lo otro. Los voy a mandar a colgar a todos. Porque él tenía la autoridad de hacerlo. Pero al contrario, dice José, lloraba al escuchar a sus hermanos. En otras palabras, José quizás les decía, miren, yo los he perdonado hace 40 años. Yo no sé por qué ustedes siguen con ese dolor en el corazón. Eso pasa, hermano, cuando la gente los que han cometido algo no se han arrepentido de su pecado, siguen con esa amargura en su corazón, siguen planeando o siguen discutiendo cosas que sucedieron hace años. Y el que ha perdonado ya le echó tierra a todo eso y vive su vida. Como digo, cuando sucede eso, la gente empieza a hacer argumentos, a inventarse cosas, a decir esto pasa, a mí me trataron mal, a mí no me gusta cómo me tratan, a mí no me gusta lo que me dicen. Y empieza la gente a llorarse, a lamentarse. Mas el que no se lamenta, el que ya perdonó, él está viviendo la vida, está disfrutando de la vida que era José. Él no se mantuvo en la maldad que le sucedió, es cierto, les pasó malo, pero no se quedó allí. No se quedó allí porque su corazón no se lo permitía. Dice el versículo 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? En otras palabras les decía, ¿para qué me piden perdón a mí? Pídanle perdón a Dios. ¿Acaso yo soy en lugar de Dios? Les decía. No tengan miedo por mí, tengan miedo por Dios, por el Señor, que es el que mira los corazones. Después el versículo 20 les dice, vosotros, les dice, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que ustedes planearon mal, Dios lo hizo para bien. Sabemos, dice Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que está diciendo José acá. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar, de funcionar, porque ese es el plan que Dios ha hecho. Ahora podemos dedicar a nuestro Padre, llevarlo a la tierra prometida. Hermano, la integridad de José iba más allá del pecado de sus hermanos. Porque después el versículo 21 dice, no tengáis miedo, dice otra vez, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló y les habló al corazón. Ese era un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Que sabía, hermano, que no era él, sino que era Dios. Y por eso estaba preparado para enviar a su padre a la tierra prometida. Porque él confiaba en Dios. Y un día, José le dice a los hermanos en el versículo 24, yo voy a morir, les dice, mas Dios ciertamente os visitará. Más adelante el versículo 25 dice, hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará otra vez, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Otra promesa que él creía en su corazón. Pero dice, porque Dios nos va a visitar. Hermano, nosotros, el Señor dijo, como ya dije al principio, Él se fue a preparar morada para regresar
y llevarnos con Él. El Señor nos va a visitar de nuevo, nos va a llevar, hermano. Pero el cuerpo, nuestra vida, nuestra existencia tiene que estar preparada, como en este caso de ellos era físico. Su cuerpo había que estar embalsamado, listo, en un ataúd, porque dice más adelante en Josué, dice que pasaron mucho tiempo y se llevaron ese ataúd a la tierra prometida. Esto se cumplió, hermano. Así, igualmente la promesa que tenemos nosotros en Jesús se ha de cumplir. Se ha de cumplir. Porque el Señor va a venir a llevarnos o nos va a transportar en un momento determinado hacia donde Él está. Pero para eso hay que ser decoroso. Para eso hay que ser fiel. Para eso hay que ser, hermano, honesto. Como vemos en el caso de José. No es que el Señor se va a llevar a José o en este caso ellos se iban a llevar a José simplemente porque les dio la gana de llevárselo. No, era porque había una promesa en su corazón. Ellos sabían que tenían que estar en esa tierra prometida. Dice el versículo en Hebreos, para finalizar, en Hebreos, donde habla de los hombres de la fe, dice el versículo 22 del capítulo 11, dice, solo un versículo habla de José. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, ese mandamiento que dijo que lo embalsamaran porque tenían que llevarlo a la tierra prometida era por fe. Por fe. Él no pudo escribir ningún documento diciendo que tiene que ser así, no. Era por fe que lo actuó y por fe se cumplió. Por fe se cumplió. Igualmente nosotros, hermanos, por fe le creemos. Por fe le creemos y por fe sabemos nosotros que se va a cumplir. Leo el versículo 24, el capítulo 24 de Josué. Dice el versículo 32, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob, que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Aquí es donde se habla que José los huesos los llevaron, porque fue una promesa que él por fe había dicho, había esperado. Voy a preparar morada, dice el Señor. Cualquier promesa, hermano, que el Señor nos ha dado, creámosla por fe, pero en base a nuestra integridad. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias, Señor, por tu amor, por tu verdad, por lo bueno que has sido, Señor, y sigues siendo. Tus promesas permanecen fiel hasta el día final, oh Dios. Tú has prometido guardarnos, librarnos, llevarnos hasta la vida eterna. Y lo creemos por fe, porque tú lo dijiste, Señor. Y en ti las promesas son sí y amén. Oh Padre Santo, pero sí ayúdanos para que nosotros podamos al mismo tiempo ser fieles a lo que tú nos has dicho, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y con ayuda del Señor nos vemos